La mesa 4, denominada la hiperconectividad y los nuevos grupos, está integrado por el doctor Juan José Calva González, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información, el doctor Héctor Alejandro Ramos Chávez, también de este instituto, el doctor Héctor Guillermo Alfaro López. Vamos a tener de esta institución, del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales, va a ser representada por la maestra Nora Domínguez Rodríguez. También vamos a tener la participación de la doctora Nítida Carranza Ramos. Y vamos a empezar con la disertación del doctor Juan José Calva González, que posee estudios de licenciatura y maestría en bibliotecología por la UNAM, tiene el doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1995 es investigador del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, ahora Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Desde 1989 es profesor en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa. Es tutor del posgrado a partir del 2001, del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Ha sido asesor de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Adelante, doctor Calva. Ok, muchas gracias. He titulado esta presentación La tendencia de conectividad del ciudadano a la información pública y académica a través del Internet y del Web 2.0. Nada más a manera de introducción, porque tenemos el tiempo reducido. Primeramente se dio la comunicación entre las personas de manera oral, posteriormente aparece la escritura y por lo tanto el registro de la información en algún soporte, lo cual permitía que las ideas quedaran ahí plasmadas para la posteridad. Con la aparición de Internet se pasa a su utilización para la comunicación entre las personas y por lo tanto para el intercambio y búsqueda de información que necesita un ciudadano de una colectividad o de forma individual e independiente. Con la llegada de los dispositivos móviles como las laptops, los teléfonos celulares, las iPad o tabletas y la posibilidad de conexión a Internet sin tener que usar cables, aumentó exponencialmente los accesos y por tanto el flujo de información que circula en este medio. También esto aumentó el grado de comunicación entre los ciudadanos que conforman un estado o país. Así es como la tecnología está unida a la comunicación entre personas que se encuentran distantes, por lo cual el autor Martín dice: podemos afirmar que las personas y las organizaciones de personas son las que modifican y diseñan los usos de la comunicación para adaptarlas a sus hábitos, a sus intereses, a sus valores y a sus aspiraciones. Así el Internet y su fácil acceso abre una puerta a la comunicación e intercambio de información, ya sea esta de orden general o académico, desde cualquier punto donde se encuentra el ciudadano. El uso de Internet y las herramientas del Web 2.0 por los ciudadanos. Como señala Graham, con la Web 2.0 el Internet ha llegado a su fase de crecimiento y finalmente en la actualidad está siendo utilizado como originalmente estaba pensado, es decir, para poner en contacto a la gente, para comunicarse con sus congéneres, para compartir información que necesitan unos y otros, y representa un medio de expresión de la inteligencia colectiva de la humanidad donde todos tienen el poder o el derecho de participar. Efectivamente, el uso de Internet ha favorecido que la información fluya de una persona a otra, de un ciudadano a otro y de un colectivo a otro, y con una rapidez que antes no era posible pensar, como por ejemplo cuando se usaba el correo postal. Con el crecimiento de las posibilidades de acceso y la facilidad de no ir a un lugar en específico para entrar a Internet,
Esto aumenta sus posibilidades de utilización por más sectores sociales. Así, los países democráticos se benefician de una mayor transparencia, del acceso a los datos del sector público y de un creciente impulso de las iniciativas de un gobierno abierto, diseñado para que los ciudadanos ejerzan el poder y reduzcan la corrupción y fortalezcan la gobernabilidad a través de estas tecnologías de acceso abierto y gratuito, como lo menciona IFLA en sus 5 tendencias y en específico en la tendencia 4, las sociedades hiperconectadas escucharán y empoderarán nuevos grupos y voces. Facilidades a los ciudadanos para el acceso a la información desde cualquier conexión a Internet. El acceso a Internet en cualquier lugar, como lo es un restaurante, la sala de espera del aeropuerto, el hotel, la cafetería, las terminales de autobuses o los campus universitarios, es una actividad que ya se ha vuelto cotidiana en las personas, principalmente jóvenes, que cuentan con un teléfono celular de última generación, una laptop, un notebook o un iPad o una tableta. Pero esta conectividad que se tiene en la actualidad puede ser vista desde un aspecto netamente económico, ya que este acceso alguien lo paga. Puede ser el establecimiento comercial que brinda el acceso, como un servicio más que ofrece a su clientela, o bien cubrirlo el propio usuario del servicio, ya que el uso del dispositivo conectado a Internet es lo que se cobra, como por ejemplo un teléfono celular, o bien que el servicio de acceso a Internet sea brindado por el Estado, sin costo alguno para el ciudadano. Pero también puede reflexionarse desde otro punto de vista, como lo es el acceso a la información y su aprovechamiento para desarrollar actividades de trabajo, como las empresariales, académicas o de investigación. Este punto puede ser valorado contra el costo económico que tiene el acceso a Internet desde un dispositivo, como puede ser el teléfono celular o el uso del USB conectado a la laptop o PC, que permite el acceso a Internet casi desde cualquier parte del planeta. Satisfacción de las necesidades de información y comunicación de los ciudadanos que accesan al Internet. El accesar a Internet y utilizar cualquiera de sus recursos permite rastrear la información que necesita el ciudadano. Esta utilización puede llevarle pocos instantes o un tiempo más largo. Todo va a depender de la información que esté buscando y de las estrategias de búsqueda que lleve a cabo para obtener la información que satisfaga su necesidad informativa. En el momento en que a un ciudadano le surge una necesidad de información, la facilidad de acceder a Internet desde cualquier punto permitirá que ésta sea satisfecha. Así, si se cuenta con un dispositivo que se conecte a Internet en ese momento, podrá iniciar la búsqueda de la información que necesita, utilizando algún buscador como Google, Copérnico, etc., o bien tener acceso a un catálogo colectivo o biblioteca digital de alguna universidad, o ingresar a una página web del gobierno para consultar una información o llevar a cabo un trámite de forma electrónica en alguna de las dependencias de Estado. Por el contrario, cuando la información que busca un ciudadano la tiene una persona, el acceso a Internet le permite ponerse en contacto con esa persona, ya sea por correo electrónico o por medio de una red social como puede ser Facebook. Por lo anterior, lo puede hacer con mucha rapidez, como sucede con Facebook, la cual es utilizada por millones de personas y sobre todo jóvenes. Se considera que los jóvenes son usuarios habituales de Internet. Es fácil llegar a los jóvenes si se usa este medio. Necesita recibir información para poder llegar a interesarse en un tema concreto. Espera que Internet les dé la información actualizada sobre temas que les interesan. A través de los resultados de diversas investigaciones que conforman el proyecto Usuarios 2.0 de la Información Audiovisual y Textual, que está en proceso por el IBI-UNAM, con apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, se ha encontrado que los adolescentes escolarizados usan ampliamente las redes sociales, principalmente Facebook, no solo para una comunicación cotidiana de hechos diarios de sus vidas, sino también para el intercambio de información escolar y académica, ya que a través de esta red social tienen acceso al intercambio de archivos, partes del libro, presentaciones en PowerPoint, videos sobre temáticas educativas, por ejemplo subidos a YouTube, que deja el profesor, y para aclarar dudas sobre temas vistos en clase. Asimismo, sobre alguna información de origen gubernamental que introducen en sus perfiles de Facebook para compartir con los que mantienen conectividad en esta red social.
La satisfacción de las necesidades de información de diversos sectores sociales a través del acceso casi ilimitado que se tiene a Internet y sus múltiples recursos ha propiciado algo que podría ser considerado como una nueva fase de desarrollo social, ya que la información que necesita un ciudadano o un colectivo puede tenerla de una forma casi inmediata. Lo anterior se da con la ayuda del acceso a Internet sin límite geográfico, ya que desde un teléfono celular o tableta se puede obtener la información que se necesita. Así se puede conectar desde el dispositivo tecnológico a una biblioteca, hacerle una pregunta o buscar en su acervo y obtener el envío o el acceso a la información que satisfacerá la necesidad informativa de algún ciudadano. Cabe señalar que las bibliotecas ya han incursionado en el diseño de blogs, cuentas en Facebook y otras redes sociales similares, y participan en algunos wikis. Lo anterior permite que la información que contengan pueda llegar a más ciudadanos que la requieran, permitiendo una hiperconectividad con una amplia gama de recursos de información. Lo mismo puede ocurrir al entrar a los sitios de oficinas de gobierno, ya que el ciudadano tendrá el acceso a una gran cantidad de información del Estado. Lo anterior no solo permite la satisfacción de la necesidad de información del ciudadano, sino el de establecer una nueva forma de comunicación utilizando dicha conexión y la tecnología disponible, con lo cual se puede hablar de una revolución social en cuanto a la forma de comunicación con otras personas, entidades o con fuentes de información que se requiera en un momento dado, sin importar el espacio y el tiempo, ya que aún estando al otro lado del planeta, a través de señales satelitales, esta se puede llevar a cabo casi de forma inmediata. Lo anterior se ve de esta forma, como lo menciona Clerk, que la revolución social se sitúa en los efectos democratizadores de los servicios y aplicaciones web 2.0 que funcionan como micromedios y ofrecen a los individuos las mismas posibilidades de publicación como un periódico, una revista o incluso un canal de televisión. El acceso al Internet y por lo tanto a los recursos del web 2.0 permiten que exista una interacción social, ya que no solo es ver la información contenida, como por ejemplo en un blog, sino que la persona que está viendo esa información puede comentar, criticar, repudiar o aceptar lo que está leyendo, y por lo tanto puede incluir su texto en el mismo blog y de esta forma interactuar con otras personas que están siguiendo la información que está ahí. Esta forma de comunicación y de retroalimentación de ideas, información y conocimientos es realmente lo innovador de este acceso al Internet y a alguna herramienta del web 2.0. Así, los recursos electrónicos les ofrecen una voz global a muchos ciudadanos para aprobar o condenar las iniciativas políticas y a los actores de ellas, pero también escucharlos y poder en algún momento interactuar fácilmente con ellos. Asimismo, la facilidad de este acceso a los ciudadanos no solo se limita a texto o imágenes, sino a todo un contexto audiovisual del cual YouTube puede ser el ejemplo más representativo, ya que desde un celular o tableta de última generación, un ciudadano puede tener acceso a Internet y buscar información audiovisual sobre los templos o iglesias construidos en algún lugar en específico. Lo anterior puede hacerlo sin acudir a la biblioteca pública de dicha ciudad o a la dirección de cultura dependiente del gobierno en esa localidad, a pesar de que en ella se tiene la información audiovisual que requiere el usuario. Los servicios públicos centrados en los ciudadanos, como lo son las bibliotecas públicas, pueden tener más comunicación y contacto con los usuarios si se involucran y utilizan estos medios electrónicos de acceso abierto. Lo pueden hacer construyendo blogs, tener una hoja en el Face, teniendo un lugar en el Wiki, etc. Pero cabe reflexionar acerca de la medida en la cual los ciudadanos que utilizan el acceso a Internet como un medio para obtener la información que necesitan están satisfechos con lo que obtienen. Es decir, han tenido un alto, medio o bajo grado de satisfacción de sus necesidades de información. Parece que aún no se tienen los datos suficientes para poder afirmarlo. Lo anterior se puede pensar de esa forma, ya que mucha de la información que está en el Internet, con la libertad que se goza de subir lo que se quiera, no sirve, y aunado a esto los motores de búsqueda que se tienen aún siguen arrojando mucha información de la cual se puede considerar que es basura, que no responde a la información que se busca. O bien, por otro lado, se carece de las estrategias de búsqueda de información adecuadas que permitan localizar la información que se necesita.
A manera de conclusiones, la tecnología seguirá en desarrollo y cada vez mejorará la comunicación y el intercambio de información entre los ciudadanos de un Estado. Asimismo, el acceso será más extendido entre los diferentes sectores sociales, por lo cual se puede llegar a las siguientes reflexiones. Conforme avanza la tecnología electrónica, tanto para la comunicación como para el acceso a la información pública y académica, los ciudadanos las utilizarán de manera creciente conforme pase el tiempo. Los flujos de información a través de esta tecnología serán cada vez mayores y llegarán a un mayor número de ciudadanos. La utilización de las redes sociales conjugada con el acceso libre a Internet por los ciudadanos permitirá ampliar los flujos de información y por lo tanto el acceso a la misma de una forma rápida y expedita. Asimismo, el uso de la tecnología que permite la conectividad a través de notebooks, tabletas y telefonía celular se extiende ampliamente a diferentes sectores de futuros ciudadanos, con todos sus derechos, entre ellos los adolescentes e incluso los niños, ocasionando un mayor acceso a la información que necesitan, tanto gubernamental como académica. La tendencia hacia las sociedades hiperconectadas permite más acciones colaborativas y la generación de nuevas voces de los ciudadanos, donde la gobernabilidad puede centrarse hacia los mismos, además de que el acceso a los datos del sector público permite llegar a la transparencia y a los servicios para la ciudadanía. La hiperconectividad de los ciudadanos en los países en vías de desarrollo aún es lenta, pero las generaciones jóvenes se adentran en ellas de forma más rápida, lo que debe obligar al Estado a responder ante las demandas de un ciudadano que ya maneja las diferentes conexiones a redes de información, tanto académicas como gubernamentales, además de las sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Calva, por su intervención, por compartirnos con nosotros su visión sobre la hiperconectividad, hacia dónde se dirigen los flujos y cómo los usuarios van a intervenir con toda la tecnología que tenemos en la actualidad. Vamos a proseguir esta mesa con la participación, vamos a proyectar un video donde podemos ver la intervención del doctor Héctor Alejandro Ramos Chávez, que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, magíster en Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM y doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESA. Ha impartido curso a nivel licenciatura en el área de Sociología, Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudio. Ha publicado diversos artículos, capítulos y ponencias en extenso sobre temáticas sobre ciudadanía, acción colectiva, capital social, gobernanza y desarrollo territorial. De igual forma, ha participado en diferentes proyectos de investigación a nivel nacional con financiamiento de la UNAM y del CONACYT. Vamos a ver el video que nos presenta el doctor Héctor Alejandro Ramos Chávez. Bueno, buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes por este medio, dándole un agradecimiento, por supuesto, a la tecnología y a los técnicos que me lo permiten. También quiero dar un agradecimiento al doctor Jaime Ríos, director del IBI, por su invitación a participar en este segundo foro regional de la IFLA. Como seguramente ya se mencionó, el título de esta presentación es el de la difusión de información en las nuevas tecnologías y su impacto en la construcción de ciudadanía. Y me permitiré dar lectura de este documento que preparé para esta ocasión. Me gustaría comenzar con que la discusión de esta ponencia se inserta en la mesa 4 del foro regional titulada Las sociedades hiperconectadas y los nuevos grupos, misma mesa que se vincula con la tendencia número 4 del documento elaborado por la IFLA, surcando las olas o atrapados en la marea, navegando el entorno en evolución de la información. Esta tendencia en específico es titulada Las sociedades hiperconectadas escucharán y empoderarán nuevas voces y grupos, que en su resumen nos indica, y hago cita textual de ello, se presentan más oportunidades para la acción colectiva dentro de las sociedades hiperconectadas al permitir el surgimiento de nuevas voces
y promover el crecimiento de movimientos con un solo objetivo, a expensas de los tradicionales partidos políticos. Las iniciativas de gobierno abierto y acceso a los datos del sector público darán lugar a una mayor transparencia y a servicios públicos centrados en la ciudadanía. De lo anterior, me gustaría destacar en esta presentación principalmente 4 elementos. En primer lugar, el concepto de ciudadanía, así como algunos elementos que han enriquecido su análisis. En segundo lugar, el tema de la acción colectiva que surge a partir del uso de las TIC, para lo cual se retomarán principalmente los aportes de Eleonor Ostrom. Posteriormente, en un tercer apartado, se discutirán algunas limitantes o problemáticas de la acción colectiva que se dan mediante el uso de las TIC, en donde también se retomará la situación de conectividad en México. Finalmente, a manera de reflexiones finales, se mencionarán algunos retos frente a estos temas. Entrando al primer tema de esta ponencia, el concepto de ciudadanía ha asumido distintas formas, así como diferentes interpretaciones, dependiendo de los distintos contextos históricos y culturales de donde partan los análisis. Una de las más comunes de estas interpretaciones es la de entender a la ciudadanía con su definición más básica, es decir, definirla a grandes rasgos como el derecho a tener derechos. En este sentido, Marshall propuso 3 elementos constitutivos que resultan esenciales para la comprensión de la ciudadanía. Un elemento civil, un elemento político y, por último, un elemento social. A estos elementos primarios se le agregan, a partir de otras discusiones que se dan en la segunda mitad del siglo XX, otras vertientes que han abordado enfoques que resultan necesarios tener en consideración para comprender el sentido del concepto de la ciudadanía en la actualidad. Algunos de estos enfoques se relacionan con el surgimiento de nuevas formas de identificación social, problemas de representación política tradicional, búsqueda de nuevos canales de participación, conflictos étnicos y el fenómeno de la globalización, entre otros. Ante esto me gustaría destacar, ya que en el documento de la IFLA se menciona que las nuevas formas de la acción colectiva se desarrollarán a expensas de los tradicionales partidos políticos, el elemento de la pérdida de credibilidad y representatividad de los canales tradicionales de participación, como lo son los partidos políticos o sindicatos. En este punto, Lechner menciona que la política ya no es lo que fue. Ella fue un conjunto de instituciones y procedimientos más o menos claramente estructurados, con amplia penetración en la sociedad a través de mecanismos clientelares y corporativos. Sin embargo, Lechner menciona que hoy en día la situación ha cambiado. En este sentido, se da cuenta de la pérdida de centralidad de la política como eje principal que durante muchos años pudo ordenar y articular la vida social, donde los ciudadanos fincaban sus expectativas y utilizaban sus canales para que se cumpliera ese ordenamiento social. Sin embargo, han existido cambios en el sistema funcional de los ámbitos económico, social y político que han puesto en cuestionamiento al mantenimiento del orden social, proporcionando anteriormente por la política. Este descrédito de los canales tradicionales de participación también se relaciona con una situación de crisis en cuanto a las ideologías y representaciones de los partidos políticos y los sindicatos, lo que impacta en, como lo señala Binoncourt, el ejercicio de la ciudadanía se desplaza de la política institucional a diversas instancias y núcleos de organizaciones sociales, locales y comunitarias con diferentes enfoques. Una de estas diversas instancias en donde se puede ver nuevas formas del ejercicio de ciudadanía trae a cuenta el segundo elemento analizado en este trabajo, relacionado con el uso de las TIC para generar acción colectiva. Se ha mencionado que los avances tecnológicos han traído, a la par de una profunda transformación en los temas relacionados con la información y comunicación, un fomento a la aparición de un contexto social específico, en el que hay un gran número y continúan apareciendo cada vez más recursos, fuentes y dispositivos que tienen la posibilidad, al menos de forma potencial, de generar intercambios sociales que se dan a través de compartir intereses, conocimientos, experiencias y puntos de vista entre individuos, así como en diferentes comunidades que se articulan por los propios medios digitales. En este mismo sentido, O'Reilly ha mencionado la existencia de una nueva arquitectura de la participación, basada en una red de colaboración ciudadana mediante la utilización de nuevos espacios de intercambio, el surgimiento de la Web 2.0 y el auge de la convergencia tecnológica. Eleonor Ostrom, por su parte, realizando un análisis del concepto de capital social y su relevancia para entender la acción colectiva,
También destaca el elemento de que las innovaciones en la tecnología de la computación y su aplicación en muchas facetas de la vida cotidiana ha transformado de forma radical las formas en las que los individuos se comunican con los demás, así como la manera en la que se organizan. En este sentido, se ve al Internet como un factor revolucionario en la era de la información, y por ser en sí mismo una red, también puede constituirse como una forma muy importante para generar capital social en diferentes niveles. Sin embargo, el hecho de la existencia del potencial para conectarse no garantiza que los individuos utilicen ese potencial y se conecten realmente entre sí. Por lo tanto, el potencial de Internet de generar capital social y promover la acción colectiva depende en gran medida de la capacidad de los individuos para construir diversas comunidades y en diferentes niveles. Ante esto, el concepto de ciudadanía también va adquiriendo nuevas características como resultado de los avances generados por las TIC, así como por la creciente digitalización de las sociedades contemporáneas, surgiendo el tema del concepto de la ciudad digital, también conocida como ciberciudadanía o e-ciudadanía, que puede ser definida por un tipo de ciudadano el cual utiliza de forma frecuente los medios tecnológicos para participar activamente en los asuntos públicos, así como una forma mediada por la tecnología que le permita a los ciudadanos hacer valer sus derechos, así como cumplir sus deberes civiles. Todos estos elementos pueden mejorar y desarrollar la situación política, social y económica de los ciudadanos, es decir, brindarles una mejor calidad de vida. De ahí que la temática sea de gran importancia para su inclusión en las agendas de gobierno. Ahondando un poco más en el concepto de ciudadanía digital, Said Jung la ha definido como el conjunto de normas que permiten al individuo comportarse bajo la mediación de las TIC dentro de una sociedad, en una dimensión de competencias que le permitan a los ciudadanos la utilización de estos recursos tecnológicos, así como en una dimensión relacionada con la capacidad de cada individuo para el acceso a la tecnología. Por su parte, Holzer también ha identificado ciertos rasgos que permiten hacer una diferencia entre la ciudadanía digital pasiva y una ciudadanía digital activa. La ciudadanía digital pasiva la relaciona con el acceso al uso de la información depositada en la web, así como por la participación esporádica en encuestas y revisión de páginas que incluyan quejas y recomendaciones para ciertos asuntos. Por otro lado, a la ciudadanía digital activa la vincula en primer lugar con los procesos de comunicación que le permitan al individuo solicitar información que no necesariamente se encuentra ya en línea. En segundo lugar, con la inscripción y discusión de medios informativos y por último, con el desarrollo de foros, encuentros y votaciones electrónicas que se relacionen con temáticas de trascendencia social. A la par de lo hasta ahora comentado, es oportuno también tener en consideración los resultados negativos que pueden surgir con el uso de las herramientas digitales. La IFLA, en este documento, menciona que algunos de estos resultados negativos pueden estar relacionados con potenciar crímenes cibernéticos, terrorismo y redes extremistas. En este mismo sentido, Pruitt también vislumbra algunas problemáticas que puede generar el uso de Internet como constructor de capital social. Una que se vincula directamente con los resultados negativos encontrados por la IFLA es la relacionada con que agrupaciones antisociales, como lo pueden ser las organizaciones criminales y o racistas, también pueden ejercer el uso del Internet para la generación de capital social negativo. Otro inconveniente estaría dado bajo el supuesto de la reciprocidad existente entre la apertura y la generación de confianza, pues se ha mencionado que entre más exclusivas sean las redes para el ingreso de sus miembros, se genera mayor confianza entre los integrantes de la misma. En este punto, con relación al uso del Internet, se tiene una primera ventaja relacionada con la apertura que puede tener para el uso de muchas personas. Sin embargo, esa misma apertura puede lograrse a expensas de una baja confianza de los participantes. Otro problema encontrado por Pruitt es que a medida de que las personas pasen más y más tiempo utilizando el Internet, se pueden llegar a perder formas tradicionales de participación y acción colectiva. Lo interesante de este postulado es ver qué tanto el uso de Internet puede reemplazar otro tipo de actividades comunitarias y de acción colectiva. Una última limitante está relacionada con qué tanta influencia pueden tener el capital privado sobre el Internet para constituirse como un medio de satisfacción de actividades comerciales. En este punto, el surgimiento real de las acciones colectivas y participación ciudadana útiles para el surgimiento real de acciones colectivas y participación ciudadana quedarían en entredicho, como lo menciona Pruitt,
por el control de la infraestructura del Internet, si se deja esto en manos del capital privado. Este último elemento relacionado con la posibilidad del control del capital privado en la infraestructura física del Internet también trae a discusión otros elementos importantes para tener en consideración en la discusión de una ciudadanía digital, relacionados con los costos para el acceso y la posibilidad de la extensión de los servicios del Internet en un país determinado. En este sentido, el Foro Económico Mundial elabora anualmente un estudio titulado The Global Information Technology Report, en el cual se analiza el tema de la conectividad en diferentes países. En estos análisis, México ha fluctuado en diferentes posiciones del ranking de conectividad mundial. En el transcurso de esos años se ha visto una constante en la que el país pierde posiciones, con excepción de los reportes de los años 2012 y 2013. La lectura que le dieron los analistas a esa mejora entre estos años fue principalmente a que se debió a los esfuerzos gubernamentales por profundizar el desarrollo de la oferta de servicios en línea, al incremento de la participación ciudadana en apoyo del gobierno y, por último, a la mejora sustancial en los ambientes de negocios y de la innovación. Estos, que fueron los análisis de los años en que México avanzó algunos puestos en el ranking, contrastan con el análisis de este año, del 2014, donde México descendió 16 posiciones. Ahora se menciona que el país, a pesar de haber mejorado su situación en los años pasados, los esfuerzos no fueron suficientes para poder cumplir con otras economías. Los esfuerzos también de México no han logrado converger en el tema digital en comparación con las economías más avanzadas. Como principales causantes de este problema, se menciona que el costo del acceso a las TIC sigue siendo alto, a la par de que el sistema de educación sigue constituyendo un grave problema para dotar al país de las habilidades que resultan necesarias para alcanzar un cambio en el tema digital. Como resultado de ello, en este mapa del mismo Foro Económico Mundial, se ubica a México en un nivel bajo en cuanto a la conectividad, superado por países de la región como Panamá, Colombia, Chile y Uruguay. Como reflexiones finales, en primer lugar me gustaría decir que es necesario adoptar e implementar una agenda digital integral que pueda llegar a impulsar el desarrollo y adopción de las TIC y su inclusión en un sistema integral de innovación que permita, a la par de superar los problemas mencionados en este trabajo, alcanzar una mayor participación de una ciudadanía más activa e interesada en los asuntos públicos. De lo anterior, también se desprende la necesidad de una alfabetización digital relacionada con una capacitación ciudadana que permita la inclusión digital e informacional, así como la apropiación de los medios de acceso y un acercamiento intelectual verdadero tanto a la información como al conocimiento. Por último, al momento de reflexionar en torno a la tecnología y la participación ciudadana digital, resulta necesario tener en consideración las problemáticas relacionadas con las desigualdades sociales, políticas y económicas y sobre todo de acceso a estas herramientas, pues solamente con una apropiación social del desarrollo tecnológico se podría vislumbrar un progreso amplio y un modelo social fincado en valores más humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Héctor Alejandro Ramos Chávez, por compartir con nosotros sus reflexiones sobre los nuevos espacios de intercambio, las nuevas maneras de comunicación y la nueva forma de ciudadanía. Vamos a seguir la mesa con la intervención del doctor Héctor Guillermo Alfaro López, que es licenciado en maestro en filosofía y obtuvo el grado de doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudio. Es investigador titular A definitivo de tiempo completo, adscrito a este instituto. Entre sus múltiples publicaciones se encuentran 5 libros, 26 artículos, 9 ponencias, 8 capítulos de libros, ha participado en aproximadamente 29 eventos científicos en el país y así como también en España y Puerto Rico. En la actualidad cursa el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información en esta casa de estudio. Cedo la palabra al doctor Héctor Guillermo Alfaro López. Bien, gracias. Antes que nada, agradecer tanto al doctor Jaime Ríos y al Instituto por la invitación a participar en este evento de la IFLA.
Bien, el título de la presentación que voy a hacer es Emergencia de formas de vida, grupos e información. Esta presentación básicamente es una serie de consideraciones respecto a estos tres elementos que se mencionan en el título de la misma, que es las formas de vida, los grupos y la información. Bien, cuando escuchamos todas estas ponencias que se han venido sucediendo hasta el momento y obviamente las que van a venir posteriormente, vemos que hay una preocupación y un hecho ya constituido. Preocupación por la forma de que se está manifestando la información en la actualidad, pero también el hecho constituido de que ya estamos en una nueva era. Entonces, a partir de esto, estas consideraciones tratan de dar una reflexión que trate de hilar elementos más amplios y de fondo para tratar de enmarcar estos problemas que acabo de señalar. Cuando hablamos de la sociedad de la información y los cambios que ésta está procurando o está ocasionando, hay que verlo al trasluz de lo que ocurrió antes. Es decir, ¿por qué la sociedad de la información y del conocimiento tiene estas características? ¿Por qué se está perfilando de esta manera? Porque antes hubo otro tipo de sociedad al que responde la sociedad de la información. Digamos que es una respuesta y hasta una contraposición a un tipo de sociedad que se manifestó con anterioridad. Ese tipo de sociedad es la que surge con la revolución industrial. La revolución industrial genera en estos tres elementos, las formas de vida, los grupos y la información, una serie de características que la establecen y le dan forma, y que llega prácticamente hasta finales de la década del siglo pasado. Ahora, ¿qué características tenían entonces esta sociedad industrial y sus formas de organización? Bien, fundamentalmente es una organización muy estable, muy jerarquizada, y sus formas de vida, de información, de grupos son muy lineales. Lo que hemos visto es que estas formas de vida estables, continuas, lineales, se comenzaron a desmoronar prácticamente desde finales del siglo pasado, cuando la sociedad de la información comienza, digamos, su avance, su desarrollo, y que ya en esta fase que está viviendo esa sociedad, y sobre todo a estas alturas del siglo XXI, vemos que ya esta sociedad ya tiene perfiles muy definidos, y que podemos verlo ahora por eso ya en contraposición a la sociedad que va quedando cada vez más atrás. Ahora, estas formas de vida que está generando la sociedad del conocimiento, hay que reflexionarlas a fondo. Tiene elementos positivos como también los tiene negativos. Todas sociedades que establecen estas estructuras tienen elementos positivos y negativos porque ayudan a que las sociedades se estabilicen, continúen, se desarrollen, pero también tienen elementos negativos que van minando su propio desarrollo y que a la larga van a propiciar los propios cambios. Bien, ¿qué caracteriza, ahora entrando a estos elementos que se señalaban en cuanto a las situaciones que voy a tratar aquí en esta ponencia? Las formas de vida. Comencemos por ahí. ¿Cómo podemos definir las formas de vida que se están desarrollando en este nuevo tipo de sociedad? Creo que claramente es definible. Son formas de vida tecnológicas, que podemos definirlo así. Incluso sociólogos han hablado de las formas tecnológicas de vida que caracterizan a la sociedad de la información y del conocimiento. Ahora, ¿cuáles son los elementos más específicos de estas formas de vida, es decir, que privan en la actualidad? Es fundamentalmente la caracterización de una interfaz entre la máquina y el hombre, entre el sistema orgánico que caracteriza en términos biológicos al ser humano y el sistema cibernético. Entonces, las formas de vida que caracterizan a la sociedad de la información es eso, es el interfaz, el intercambio que se está dando entre máquinas y hombres. Es a partir de esta interfaz que se establecen las relaciones entre los individuos y de las sociedades, incluso con el mundo. Esto es importantísimo señalarlo porque anteriormente, por supuesto, ha existido tecnología y técnicas, por supuesto, pero lo que define a estas formas de vida tecnológicas es que ya el horizonte vital existencial con que nos asomamos al mundo está mediado por esta interfaz con la tecnología. Ahora bien, esta interfaz que media relaciones entre hombres y entre los hombres y el entorno natural que le rodea, ¿qué lo caracteriza? En primer término, la distancia.
se manejan distancias cada vez más remotas de relación. Esto está significando que, y como vamos a ver más adelante, esta distancia va a generar incluso toda una serie de transformaciones y cambios, tanto a nivel político, cultural, social y de mentalidad. Esta forma de distancia implica que los individuos poco a poco se alejan de sí mismos y su relación está mediada por las máquinas, por la tecnología. Esto también trae consecuencias muy importantes y quiero ver una de ellas, sobre todo la estructura mental. Nosotros comenzamos a ver tanto a la máquina con la que nos relacionamos y a los otros por esa misma estructura. ¿Qué es finalmente, reduciendo a su mínima expresión, una máquina o una tecnología como tal? Es un artefacto que aúna partes y funciones. Eso es, grosso modo, cualquier máquina, tanto una de tipo cibernético como una incluso de los orígenes de la revolución industrial. Es un componente de funciones y partes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una máquina de la era industrial y una máquina tecnológica o cibernética? La forma en cómo se crea el discurso en torno a ella. Una cosa es la máquina industrial que sirve para ciertas funciones y que así el hombre la afronta. Pero ¿qué pasa con la máquina cibernética? La envolvemos antes con una serie de cualidades muy específicas. Nosotros cuando tenemos un smartphone o una laptop, no estamos viendo eso, es decir, no estamos viendo que es un conjunto de partes y funciones que me sirve para cubrir ciertas actividades que llevo ahí. En la máquina yo deposito todas mis proyecciones, todas mis imaginaciones y construyo un imaginario. Y es a partir de ese imaginario como entonces comienzo a ver al mundo y a la propia máquina. En otros términos, nosotros bordeamos la tecnología a partir de una serie de discursos que la propia industria, que la propia publicidad van construyendo en torno a este objeto. De ahí que entonces nuestra visión del mundo esté mediada totalmente por la máquina, y eso es lo que determina las formas de vida. Digo, en una primera manifestación física, repito, es la distancia. Ahora bien, dentro de las formas de vida, ¿qué es lo que caracteriza también a esto? Las formas en cómo se manifiesta estas formas de vida entre los individuos. Hace un momento yo señalaba que en la sociedad industrial eran sociedades muy fijas y determinadas por estructuras estatales, institucionales, organizacionales. ¿Qué es lo que pasa ahora con esta forma que está ubicada en términos espaciales? Ahora se hace temporal. Esto está implicando que los individuos se mueven ya más a través de flujos temporales que espaciales. Por eso el cosmopolitismo y el multiculturalismo están respondiendo a estas características de las formas de vida tecnológicas, que ya no responden a un espacio físico determinado. La nación, con características muy homologables entre los distintos componentes de esta nación. El multiculturalismo son tapices interactuantes de individuos de distintas razas, de distintas ideologías que van cambiando todo el tiempo, están en perpetua fluidez. Esto, repito, es lo que caracteriza las formas de vida tecnológicas. Ahora bien, ya entrando al otro extremo, los grupos. ¿Qué caracteriza a los grupos? Si ya no están ubicados en términos de una espacialidad, entonces digamos que incluso por utilizar una contraposición de términos entre sedentarios y nómadas, estos nuevos grupos que son fluyentes, cambiantes, se caracterizan por su nomadismo. Se asocian en un momento dado, se separan en otro, se organizan en otra región, en otros lugares, están en permanente cambio. Incluso la forma en que se jerarquizan estos grupos se da a partir de formas muy fluyentes. Ya no es el principio jerárquico como se entendía antes, donde hay un jefe y todo el escalafón hasta llegar a la base. Ahora se reticula de forma distinta. De hecho, son organizaciones en forma de red. Y esto es importante. Si pudiéramos rastrear a través de la historia esta idea de red que incluso comienza a desarrollarse a partir del siglo XIX y sobre todo con el desarrollo de la biología, es decir, las formas de vida que se van reticulando, entonces vemos que esta idea, porque finalmente las ideas también surgen en un momento, se desarrollan, impactan la conciencia y determinan después los mecanismos de vida y de organización social, esta idea de red, que repito, no es nueva, lo nuevo significa ya su dominancia.
vemos cómo se ha extendido de tal forma que las propias organizaciones se reticulan de esa manera. Claro, nosotros podemos todavía en nuestro medio, es decir, en este caso en Latinoamérica y en particular en México, todavía vemos cómo hay una serie de organizaciones que prevalecen, de organizaciones tradicionales. Jerarquizaciones, vemos incluso los partidos políticos que se mueven todavía con ese antiguo esquema, el esquema jerárquico del caudillo, del líder, del jefe, en fin, ¿no? Por eso es que están quedando rezagados o rebasados los partidos ante la dinámica social que se va reticulando en estas formas de red. Y como vamos a ver más adelante en cuanto al problema de la información, vamos a ver que en este flujo permanente de información, estas formas tradicionales a nivel político, como se mencionaba en la ponencia anterior, están siendo rebasadas y se hunden en este flujo que las va desbordando. Bien, ahora, ¿qué es lo que caracteriza también a estos grupos en cuanto a su manifestación cognoscitiva? Son sumamente creativos y apuestan sobre todo por el diseño, porque se manejan en términos tecnológicos. Ahora, es importante señalar esto, es decir, que este diseño es sobre todo, está determinado por el bricolaje, es decir, la composición de partes. No están estructuradas a la manera del discurso tradicional y muy racionalista, que fue, digamos, el gran patrimonio occidental durante siglos hasta cuando aparecen estas nuevas formas de vida, que es entonces el cortar, pegar, manipular, sobreponer, en fin, estas son las formas de creatividad que están apareciendo, digamos, en consonancia con estas formas de vida. Esto en cuanto a las organizaciones. ¿Qué pasa en cuanto a la información? Vamos a ver un primer elemento respecto a la información. ¿Qué es esto? Es el flujo permanente. Nunca antes la historia de la humanidad conoció o produjo mecanismos de generar una información así en flujo permanente, es decir, indetenible, que todo el tiempo estuviera produciéndose. Ahora, esto tiene también una serie de consecuencias y es el hecho de que en estos flujos se manifiestan también nuevas formas de poder. El poder, repito, en la sociedad tradicional industrial se manifestaba en términos de dominación, en términos de explotación. En nuestras nuevas formas que genera esta información en flujo es a partir de la exclusión. Quienes tienen acceso a este tipo de información y a los medios que la producen y quienes quedan excluidos de ella. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el poder finalmente sigue manifestándose, pero ahora bajo otras características que impone la sociedad tecnológica, las formas de vida tecnológicas. Ahora, este tipo de información, y creo que es el punto medular que nos tocaría a nosotros, los bibliotecólogos, es el hecho de que la información, este tipo de información en flujo permanente que convierte mercancías, personas en información y comunicación, también genera la desinformación. Es decir, es tanta la masividad y la forma como la realidad se está transfigurando en información. Incluso recuerden una cosa, es decir, todavía hasta hace algunas décadas, para un pensador como Michel Foucault, este pensador francés, él caracterizaba la manifestación del poder a través del discurso, y el discurso entendido de manera racional, con una idea que se desarrolla y tiene una conclusión. En estos flujos de información que están, digamos, caracterizados en términos de bits, superbytes, en fin, toda esta serie de formas en cómo se contabiliza la información, lo que estamos viendo es eso, que hay una sobreproducción de información que no puede ser asimilada. Y es cuando gira dialécticamente y se convierte en desinformación. Creo que aquí es donde debe de estar el papel de los bibliotecólogos, que para procurar que la información siga cumpliendo con su función de información. Entonces, digamos que en cierto modo, aquí al bibliotecólogo, mirando o de cara hacia el futuro, se le arrojaría también una nueva misión: ser un vigilante ante estas transformaciones negativas de la información, que al generar desinformación generan también procesos de caos de organización social. Entonces sería un vigilante de la estabilidad del conocimiento, de la información, digamos, válida, de la información que ayuda a las sociedades para desarrollarse y no las que genera esos procesos de desestabilización. Entonces creo que como conclusión podríamos definir esto, es decir, que estas nuevas formas de vida, de grupos y de información, que por supuesto ya nos ponen de cara a futuro, también implica
una reconstitución y una toma de conciencia de parte de los bibliotecólogos, documentalistas, en fin, de todos los profesionales de la información, para estar al tanto de esto que está pasando y seguir procurando que la información tenga una forma humanista y social de constitución y, digamos, de constitución para que los individuos encuentren mejores manifestaciones para que las sociedades se desarrollen mejor, ¿no? Bien, estas consideraciones son de las que quise hablar hoy, entonces espero que hayan servido para que nos den elementos de reflexión a todos, ¿no? Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfaro, por sus reflexiones sobre la nueva forma de vida, la nueva forma de organización de grupos, principalmente en la red, la nueva forma y características del poder y el nuevo papel del bibliotecólogo en esta era de desinformación. Bueno, vamos a seguir nuestro programa. Vamos a continuar con la exposición de la maestra Nora Domínguez Rodríguez, que es bibliotecóloga, licenciada en Información Científico-Técnica y Bibliotecología por la Universidad de La Habana. Cuenta con estudios de maestría en bibliotecología por el programa de maestría de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Trabajó en el Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Sociales, FLACSO, y actualmente trabaja en el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo de Guatemala. Cedemos la palabra a la maestra Nora Domínguez Rodríguez. Muy buenos días, desde Guatemala les envío un saludo y bueno, le agradezco al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información la invitación, así como a la Oficina Regional de IFLA. Yo voy a estar participando en el foro sobre los sociedades hiperconectadas y nuevos grupos y estaré hablando sobre qué tanto se están empoderando a estas nuevas voces. Específicamente voy a estarles hablando de las personas migrantes. Como se puede apreciar, la imagen que nos da esta diapositiva es que en efecto se trata de sociedades hiperconectadas y que específicamente Latinoamérica tiene una amplia presencia de las redes sociales y de la tecnología y de lo que es el acceso a Internet. Por solo citar unos ejemplos, podríamos mencionar que en América Central existen 52 millones de celulares. Es algo así como 122.4 celulares por cada 100 habitantes, o sea, hay quienes incluso tienen hasta 2 de estos aparatos. Y usuarios de smartphone en Latinoamérica son 54% hombres, 46% mujeres. Como pueden apreciar en esa diapositiva acerca de los datos globales, la idea que nos da es que en efecto hay un amplio uso de esta tecnología y de acceso a estas redes. Específicamente en lo que concierne a los servicios bibliotecológicos, las tecnologías de la información y lo que es la migración, se encuentra que la mayoría de los estudios tienen un enfoque sociológico. Pocos estudios han abordado el tema de los servicios para migrantes y el uso de las tecnologías. Yo voy a estar hablándoles propiamente de lo que es la realidad de la población migrante a partir de un estudio que yo realicé. Como apreciamos en la diapositiva 5, cada año miles de migrantes centroamericanos dejan su país de origen. El destino es fundamentalmente México y Estados Unidos. El fenómeno de la migración no es algo nuevo. El de la migración internacional, incluso como destino México, se observa desde las décadas de los 80 a partir de los conflictos armados que hubo en la región. No obstante, en los últimos años estas cifras se han incrementado debido a las condiciones socioeconómicas que tienen algunas poblaciones, la falta de oportunidades, de empleo, la violencia de la que son víctimas y también los desastres naturales.
el paso de un desastre natural y las secuelas que esto deja en las poblaciones. En esta diapositiva pueden ustedes ver cifras del comportamiento en el porcentaje de migrantes según países, que con ligeras variaciones migran personas de todos los países de Centroamérica. En la diapositiva 7 pueden ustedes observar, es el tren, la llamada bestia, medio por excelencia en el cual se transportan los centroamericanos en su paso por México. Y vemos con mucho pesar que a pesar de las difíciles condiciones que ellos se enfrentan, de todos modos siguen en su afán de emigrar. El número de deportaciones también va en aumento, y algo que amerita la pena mencionar acá es el hecho que en el 2011 en México entró una nueva ley de migración, que ya el hecho de la internación no era un delito, así como el reclamo por una reforma migratoria en Estados Unidos, que son estos dos elementos que afectan a la población migrante. Lo que fue mi estudio, yo hice un estudio de necesidades a la población migrante centroamericana en su tránsito por México, en Lechería, en el Estado de México, y ahí pude observar que a partir de los datos que recabé con mi cuestionario, que la mayoría de estas personas que migraban, su nivel de escolar era primario. El país del cual mayormente procedían era Honduras, y que de las tecnologías lo que básicamente usaban era el celular. Como pueden ver en esta diapositiva, la número 9, que de las diferentes tecnologías la que mayor porcentaje obtiene es el uso del celular, comparado con el Facebook, Skype, correo electrónico y el chat. Esto también, ese estudio practicado también nos dio una idea de la necesidad que ellos plantearon de ser alfabetizados. Y aquí en este caso la alfabetización no sería solo básica, que algunos sí plantearon su deseo de aprender a leer y escribir. También estamos hablando de alfabetización informacional y digital. Porque aunque en el mundo de hoy mucho se discuta sobre la alfabetización informacional, ya debido al impacto que las nuevas tecnologías están teniendo en nuestras vidas, hay algo que no se debe soslayar y que tiene que ver mucho con la imagen que les proyectaba al principio. La realidad en el contexto centroamericano y en el contexto latinoamericano es muy diferente. Podemos, en la diapositiva número 11, vemos que en ese estudio la mayoría de las personas que migraban eran hombres. Sin embargo, un fenómeno que quizás está menos documentado, pero que es también visible, es el hecho de la feminización de la migración, en la cual vemos que las mujeres migran para facilitarles o proveer a sus hijos de una mejor vida, pero entra en juego lo que son las cadenas globales, donde ellos terminan atendiendo, en el mejor de los casos, donde sí logran encontrar un trabajo, terminan cuidando niños de otras familias cuando ellas han dejado a sus hijos al cuidado de alguien más. Este es uno de los dilemas más fuertes que les toca enfrentar y de los fenómenos que más se observan en la migración. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque en estas cadenas globales de cuidado y el concepto de familia transnacional podemos observar el uso de las tecnologías. En este sector, en efecto, sí hay un uso de la telefonía celular, del Skype, para la comunicación entre las familias. Estamos hablando entonces de otro sector, no tanto así de estos migrantes que iban en su tránsito por México con poco uso de la tecnología, sino de un grupo que sí hay un dominio, que llegaron quizás desde cero a la sociedad de destino, pero que ya se han ido capacitando y tienen ciertas habilidades en la tecnología, porque es el medio idóneo con el cual se comunican con las familias y con sus hijos en el país de origen. Asimismo, podemos ver que un aspecto, podríamos decir, positivo
de la migración de tránsito es el hecho del apoyo que las casas del migrante y los promotores de los derechos humanos, los defensores de los derechos humanos de los migrantes, el trabajo que ellos realizan en México y entonces el uso que hacen de las redes sociales para la defensa de los derechos de los migrantes. Este podría ser otro uso positivo de las tecnologías. Pero, como pueden apreciar en la diapositiva 16, la pobreza, la desigualdad es un flagelo que afecta grandemente a la sociedad centroamericana y mientras esto siga ocurriendo no podemos mencionar que estemos surcando las olas. Hay mucho por hacer y considero que en el caso de Guatemala todavía nos encontramos atrapados en la marea. Tenemos un gran compromiso y ahí es un gran reto el de no solo eliminar la pobreza y demás, sino trabajar para que se eliminen las demás brechas existentes. En tanto esas no se eliminen, la brecha digital más bien será cada vez mayor. Yo hasta aquí lo dejaría y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Nora Domínguez Rodríguez, por compartir un caso muy específico sobre los servicios para inmigrantes, los nuevos servicios que se deberían de desarrollar y algunos que ya se está proveyendo las bibliotecas, las aplicaciones, las necesidades de alfabetización en general y cómo las redes de comunicación sirven para comunicarse con las casas de apoyo principalmente. Proseguiremos con nuestro programa con un video que nos va a presentar la licenciada Karina Paola Patrón Centena de Alencastro, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay. Es licenciada en Bibliotecología por la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Ha ofrecido asesorías a diferentes instituciones públicas y privadas en el área. Actualmente trabaja en el Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Odontología de la UDELAR. También labora en el Departamento de Publicaciones de la misma facultad, donde colabora en la edición de la revista. Desde 2012 es presidenta de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay. Muchísimas gracias y les dejo el video que nos presentará la licenciada Karina Paola Patrón Centena de Alencastro. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación del doctor Jaime Ríos Ortega para participar de esta mesa y en nombre de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, brindarles un saludo a todos los asistentes y seguidores remotos de este foro. Cuando empezamos a pensar sobre la sociedad hiperconectada y el empoderamiento de nuevos grupos, nos damos cuenta que vivimos en una sociedad donde los canales de información se han multiplicado. Su uso expandido, pero no necesariamente útil para el procesamiento y la utilización de la información y para mejorar aspectos de su vida cotidiana, es lo que nos preocupa como bibliotecólogos. Queríamos compartir en esta ocasión la realidad de Uruguay con respecto a la conexión a Internet y a la información en línea, el uso de redes sociales y la visión de la Asociación de Bibliotecólogos. Comenzamos presentando a nuestro país. Uruguay se encuentra al sur de América. Su superficie es de 176 kilómetros cuadrados y limita con Brasil al norte y noreste, con Argentina al oeste y noreste y con el Océano Atlántico al sur. Su población es de 3.286.314, de acuerdo al censo de 2011, de la cual viven 1.319.108 vive en su capital Montevideo. Ocupa el tercer puesto en la región luego de Argentina y Chile, y según el informe sobre desarrollo humano 2003. El índice de alfabetización se acerca al 100% y las tasas de desigualdad económica y social entre sus habitantes son de las más bajas de América Latina. Una vez hecha la presentación del país, queremos destacar como hecho sumamente importante la promulgación y reglamentación de la Ley 18.381 en el año 2008, Derecho a la Información Pública, donde especialmente queremos destacar el artículo número 3,
que dice así: el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. En el marco de esta ley existen organismos estatales que ya existían y que fueron modificados o fueron creados por esta ley, como por ejemplo la AGESIC, que es la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que tiene por objetivo procurar la mejora de los servicios al ciudadano, utilizando las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC. La AGESIC tiene a su cargo definir y difundir la normativa informática, fiscalizando su cumplimiento y capacitar en materia de gobierno electrónico, apoyando la transparencia del Estado. La UAIP, la Unidad de Acceso a la Información Pública, que se encarga de velar por el respeto al derecho de acceso a la información pública. La UAIP se encarga, entre otras cosas, de brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo en materia de acceso a la información pública, controlar el cumplimiento por parte de los organismos públicos de las estipulaciones previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública, generar políticas que faciliten el acceso a la información y la transparencia en el Estado, resolver peticiones presentadas por las personas frente a la denegación o falta de respuesta por parte de los organismos. El INPO, que es la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, es la institución encargada de difundir y dar a conocer la normativa jurídica en el Uruguay. Pero también existen organizaciones que trabajan con el acceso de la comunidad a la información pública, como CAINFO, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a la promoción y defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana. Su visión es proporcionar al ciudadano una herramienta legal que respalde su derecho a la información, lograr mayor control de la gestión y lograr mayor transparencia pública. Y también existen organizaciones sin fines de lucro y grupos de trabajo que defienden el acceso a la información, como ¿Qué sabés? Quienes están detrás de este portal es Data, que es otra organización, y CAINFO, y voluntarios que están a cargo de este servicio que ayuda a los usuarios a pedir información pública al Estado. Cuando pensamos en Uruguay hiperconectado, creemos que cumple con los siguientes datos. Desde el año 2007, Uruguay integra el programa OLPC, una computadora por niño y por maestro. Ustedes seguramente ya han escuchado, es el plan Ceibal, que se le entrega a cada niño de las escuelas y a cada maestro una computadora tipo una netbook, con software libre y con software que se pueden realizar aplicaciones. Y según el informe del Plan Ceibal, en base a los datos del censo que se realizó en 2012, un 40% de los hogares del país tienen un microcomputador entregado por el Plan Ceibal, lo que no solo contribuye a que los niños del país tengan una herramienta de aprendizaje complementaria, sino que acerca a su núcleo familiar al uso de esta tecnología. Por otro lado, según el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, del año 2013, el acceso a Internet de los hogares a través de banda ancha ha aumentado dramáticamente en Uruguay, como se puede apreciar en la gráfica. Ustedes pueden ver que en el primer semestre de 2008, 207.797 hogares tenían acceso a Internet a través de banda ancha, y a fines del segundo semestre del año pasado, los hogares eran 737.078. En 2009, en cuanto al acceso a la información, el acceso a la información, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, concreta un viejo anhelo, y es tener un portal de acceso a la información universal online. Es así que entre varias instituciones gubernamentales, universidades y entes se formó el consorcio que negoció convenios con las grandes editoriales, dando acceso poco a poco a información que antes no había sido posible, el TIMBO. La información podía ser accesada desde cualquier IP de las instituciones que integraban el consorcio, por lo que los usuarios debían estar en las instituciones o solicitárselos a las bibliotecas correspondientes. El TIMBO significa un gran avance para esta clase de usuarios, los usuarios vinculados a las universidades o a los entes.
pero desde mayo de este año se ha avanzado un paso más. Se puede acceder a algunos contenidos del portal Timbó desde los hogares de cualquier uruguayo. Es decir, no hay que estar trabajando en una IP de las instituciones vinculadas. Es Timbó para todos los uruguayos. Este avance significa para nosotros otro gran paso hacia la democratización de la información y esperamos que se consiga disponibilizar toda la información. Aún no ha sido posible concretar convenios con ciertas editoriales y empresas que se resisten a esta clase de acceso, pero estamos confiados en que se pueda lograr. Seguimos con Uruguay hiperconectado. Según un estudio de la Universidad Católica del Uruguay del año 2013, 7 de cada 10 uruguayos han utilizado Internet alguna vez y entre los menores de 30 años el porcentaje es muy alto, de 96%. El mayor acceso se realiza desde una laptop o computador y un 19% lo hace desde los smartphones. En lo que respecta a las actividades y usos de Internet, 52,7% lo emplea diariamente para revisar sus correos electrónicos, 50,2% para leer y buscar noticias, 50,1% para entrar en redes sociales y en ese sentido la red social más popular es Facebook con un 98,2% seguido de Twitter con un 21,5%. En cuanto a la información pública de los internautas, 2 de cada 3 buscaron alguna vez información en alguna institución pública vía web. Existe una diferencia muy importante entre los internautas que tienen educación terciaria y los de educación primaria. Los primeros descargan 5,1 veces más formularios públicos de Internet, realizan 3,7 veces más trámites por Internet y buscan 2,4 veces más información en Internet sobre leyes o trámites. Dichos estos datos, queríamos mostrarles algunos ejemplos de empoderamiento de los grupos de la información disponibles públicamente. Ya se lo habíamos mostrado, que ¿Qué sabés? Data y K-Info y voluntarios están a cargo de este servicio que funciona gratuitamente y como intermediario entre la comunidad y los entes. Ayuda y guía a las personas que quieren saber determinada información, dónde la tienen que pedir, cuánto va a demorar, si tienen algún problema, si se les deniega la información, ellos pueden mediar también. Entonces, está cumpliendo un servicio muy importante. Coalición por una Comunicación Democrática se trata de un colectivo integrado por unas 30 organizaciones sociales y sindicales, también de ciudadanas y ciudadanos de todo el país, que se han unido para hacer escuchar su voz en el proceso de democratización de las comunicaciones que se desarrollan en el país. Especialmente que es un año electoral en Uruguay, aquí se puede ver lo que gastaron los partidos, los que gastaron los partidos políticos en la campaña electoral y otras noticias que tienen que ver con información. Que es el de Derecho a la Cultura, surgió a causa de que un grupo de ciudadanos que, habiendo advertido que en la última rendición de cuentas del gobierno y en la ley que la regula para los próximos años, había un artículo que aumentaba el periodo de derecho a autor de 50 a 70 años, luego de muerto el autor de una obra. Era una ley que estaba camuflada prácticamente entre leyes que eran de orden económico, y esta ley había sido colocada allí y entonces este grupo se movió de tal forma que consiguió que retiraran el artículo y luego se conformó como un grupo que trabaja en derecho a la cultura. Este grupo es Adoptados Uruguay, que es un grupo de personas que buscan a sus familiares a través de la red de Facebook. Habiendo agotado los datos a través de las instituciones por donde fueron dados en adopción, se buscan sus familias a través de Facebook. Pintando las veredas, grupo que a través de Facebook se autoconvocan para pintar las veredas de un barrio. Comenzó con una iniciativa de un artista que pintó su vereda y bueno, de a poco ha ido cambiando las calles de Montevideo y se han ido sumando personas para pintar sus barrios. También el empoderamiento ha servido a ciertos grupos para denunciar los servicios de transporte por no cumplir con el horario de servicio a las paradas de ómnibus establecidas. Tradicionalmente, si uno tiene una queja que hacer, escribe una nota a la empresa y bueno, uno esperaba qué pasaba con esa nota, si pasaba algo o no. Ahora se grabó
a quien no atendía bien al cliente en el ómnibus, en el servicio de transporte, que no cumplía con las paradas ni con los horarios. Estas personas subieron a YouTube, de allí los diarios y los noticieros del país lo tomaron, y la empresa se vio obligada a por lo menos dar una explicación o a hacer una investigación interna que había pasado con esos problemas. Los empoderamientos negativos. Unos niños cometieron un acto de violencia contra un perro y lo grabaron y lo subieron a YouTube. Y mostrando un grado de violencia bastante alto, que a su vez repercutió por las redes sociales, dando más violencia todavía, generando realmente una ola bastante de violencia a través de las redes sociales y que repercutió en sus vidas también. Entonces, esa es la parte negativa que podemos ver de los empoderamientos. ¿Y qué pasa en este país de los bibliotecólogos y las redes? En este país hiperconectado, ¿cómo estamos los bibliotecólogos? Un relevamiento en 2010 encontró que había 21 blogs vinculados a bibliotecas o bibliotecólogos, pero 5 estaban activos. Una tesis de grado de la carrera de bibliotecología en 2012 relevó la actividad de las bibliotecas universitarias y las redes sociales y encontró que un 66% de las mismas no tenían blogs. Que de 18 bibliotecas universitarias, solo 9 utilizaban algún elemento de las redes sociales y que solo 2 de 17 tenían servicios de chat en línea. Otro relevamiento en las bibliotecas universitarias encontró que un 53% utilizaban algún elemento de las redes sociales en 2009 y en 2013 el porcentaje crecía a 86%. Y la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, con el segundo Congreso de Bibliotecología e Información en 2010, se había creado una cuenta en Facebook para los mensajes con los asistentes al Congreso, pero se había creado como usuario y no como página. En ese entonces fue utilizado, pero luego se abandonó por falta de tiempo para mantener el sitio. A raíz de la participación en el programa BSLA de IFLA en marzo de este año, se vio la necesidad de retomar esa página y de utilizar un Twitter. Pero entre nosotros también tenemos más amigos que seguidores en la página, y no es por falta de avisos. Como pueden ver, la imagen anterior es la página que tiene 89 me gustas. Y la página que es solo para manejar tiene 334 amigos. ¿Y esto qué quiere decir? Tenemos más seguidores como amigos. De las 3 páginas que encontramos, nos indican que tienen más amigos del manejador de la página que seguidores de la página de la biblioteca. ¿Y hasta cuándo debemos? Y otra pregunta que nos surge es, ¿hasta cuándo debemos acercarnos a los usuarios? ¿Nos metemos mucho siendo amigos? Porque siendo amigos uno tiene acceso a información que es privada, que a pesar de que la persona la coloque en Facebook, las instituciones no deberían estar al tanto de ciertas cosas. ¿No nos estamos acercando mucho? A causa de esto surgen ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Estar o no estar ya no se discute. Hay que estar para no desaparecer de la vista de los usuarios. Hay que evolucionar como siempre lo ha hecho la biblioteca y los bibliotecarios. ¿Acercar la información a los usuarios? Sí, pero muchos usuarios ya buscan su propia información. Entonces, hay que mostrar el valor de la biblioteca a través de las redes sociales. ¿Qué podemos hacer? Acciones a realizar como bibliotecólogos, como profesionales. Agregar calidad a la información que el usuario obtiene por sí solo a través de Google, sitios web, etc. Tratar de ayudarlos a encontrar calidad a través de los sitios. Incrementar los puntos de acceso reconocidos y realizarles propaganda a través de las redes sociales. Trasladar a las redes sociales algunos servicios que se realizan de forma tradicional, pero estudiando y entendiendo la nueva lógica de las redes sociales y sus usuarios, como por ejemplo la posibilidad de compartir información desde la página web de la biblioteca, o como el Add-This, ¿no? O como un servicio de referencia a través del chat. Establecer contacto con los amigos, pero con una política de ética que no invada a los usuarios. Y como grupo empoderado, formado y con posibilidades de actuar, ¿por qué no lo hacemos en los ámbitos que debemos para defender la profesión? Después del evento que asistimos para el fortalecimiento de las asociaciones en San Pablo, creemos que podríamos actuar plenamente con los siguientes ámbitos, incorporando el uso de las redes sociales e Internet a nuestro trabajo profesional,
además del uso personal de las mismas, ¿no? Participar comentando, manifestando el interés y proponiendo de las actividades por y para nosotros realizadas por las asociaciones, gremios y organizaciones, así como también apoyando a los colegas que poseen un sitio en las redes sociales. Participar en las redes y asociaciones dentro y fuera de la profesión que existen en cada país y colaborar con los grupos como por ejemplo Creative Commons para contribuir a darle visibilidad y valor a nuestro trabajo. Bueno, por aquí está nuestra visión. Muchas gracias por su atención. Aquí tienen unas referencias que utilizamos para el trabajo. Muchas gracias por su atención y reciban un gran abrazo desde Uruguay. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias por su aportación a esta mesa, principalmente cómo está estructurado el organismo público y privado en Uruguay y cómo está Uruguay conectado o hiperconectado con iniciativas muy interesantes como el Plan Ceibal, Internet de banda ancha, ANI, Portal Timbó, acceso a redes sociales y acceso a publicaciones oficiales y servicios administrativos del gobierno. Bueno, abrimos la sesión de preguntas, por favor. No sé si por parte de nuestras redes sociales hay alguna pregunta. Parece que no. Entonces vamos a un receso, merecido receso, y vamos a tener un receso de 5 minutos.